Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos ya la presentación. Bueno, entonces, jóvenes, creo que iniciamos la semana 2 con la presentación de los estados financieros. Vimos el objetivo de la clase, el razonamiento. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Buenas tardes, Byron. Vamos a ver qué dice Byron. Buenas tardes, compañeros. No me pude conectar a la clase anterior. Bueno, eso es para todos los que están en el chat. Si le pueden enviar el link de la clase que se grabó, dice. Va. Entonces, estábamos viendo el razonamiento y el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad que las vimos, pues al final obedece a que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo con las bases establecidas por las MIC, que en este caso, pues yo les hacía mención a ustedes de que uno tenía la potestad de colocar en la certificación de los estados financieros que estos habían sido elaborados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Y entonces, al darse esa certificación, se asumía de que cumplía con todas las reglas y con todas las normas en mención. Entonces, ¿cuál era la condicionante? Que al no cumplirlas, estaba cometiendo un error. En este caso, la persona que lo estaba certificando. Entonces, ahora dice prohibición. No debe declararse que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad, a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de cada norma. Entonces, en este caso, pues, da la salvedad. Pero también da la opción de que uno pueda colocar que se cumple con todas las normas a excepción de, y cuál es la razón, que eso era lo que decía la diapositiva siguiente, divulgaciones. A la gerencia concluye, vamos a recibir a alguien más que está ahí tocando el timbre de entrada. Ok, entonces dice, a la gerencia concluye que los estados financieros que representa constituyen una presentación razonable de la situación financiera de la entidad. B, que la empresa cumpla con las normas, salvo en lo que respecta a la norma que ha abandonado para lograr la representación razonable. Entonces, en este caso, recaemos a lo que les había mencionado la semana pasada y ahorita para poder retomar la clase, constituye de que por alguna razón una norma no se cumple, uno debe dar una conclusión y una explicación cuáles son los motivos del por qué no se cumple y lógicamente pues certificar que todo lo demás sí está correcto. Luego dice explicar las razones del abandono de alguna norma y sus consecuencias. Ok, era lo que les estaba comentando. Y establecer el impacto financiero en los estados financieros. ¿Cuál sería el impacto al no cumplir con esa norma? También necesito que alguien más esté tocando el timbre por acá. Y entonces, en este caso, pues establecer el impacto financiero sobre los estados financieros, porque al final alguna norma no se cumple, podríamos decir, no se están declarando las estimaciones para cuentas incobrables, porque al final esa estimación es algo que no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Entonces, esto lo que hace es de que al haber más gastos, en este caso, de lo general, al calcular un gasto, automáticamente lo que genera es de que al haber más gastos, lógicamente la ganancia disminuye y al disminuir la ganancia, el impuesto a pagar es menos. Entonces, en este caso, pues yo no sé si me entienden esa parte porque ya cuando les esté haciendo o desarrollando un ejercicio, ustedes van a entender de qué les quiero hablar. A mayor gasto, menor ganancia. Al haber menor ganancia, es menos impuesto que se le paga al Estado. Entonces, en este sentido, si yo abandono una norma, automáticamente no va a haber gasto, el gasto disminuye, la ganancia aumenta y el impuesto incrementa. Entonces, habría que ver por qué razones una norma se abandona y cuál es el efecto en los estados financieros, que eso es lo que dice las divulgaciones. Bueno, requisitos mínimos de las normas básicas, pues que tengan políticas contables. En ese momento yo les expliqué a ustedes, no me recuerdo si a ustedes, pero en el tema de políticas contables, en este caso, es una política que se toma a lo interno. Es como, por ejemplo, en el caso de ustedes cuando van a laborar. En el trabajo, cuando ustedes iniciaron laborando, les dijeron, mire, su hora de entrada es a las 8 de la mañana y tiene que marcar, tiene que reportarse con el policía que está de turno y automáticamente subir a su oficina. Un ejemplo. Entonces, esa fue una política que se generó en la empresa. Lo mismo sucede en el área de contabilidad, una política. ¿Qué puede ser una política?
se reciben facturas de gastos únicamente los días viernes, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la empresa es la que va a generar sus políticas. ¿Para qué? Para tener en orden toda la información financiera, que ese es el objetivo, crear un orden. Al haber una norma se crea un orden, al haber un orden, lógicamente el desarrollo del trabajo se ejecuta adecuadamente. Eso también viene a recaer, como por ejemplo, cuando nosotros nos multan. Lógicamente, pues tenemos diversos pensamientos o diversos criterios. Yo no trabajo en la MONI, pero les hago el comentario. Nos están multando porque estamos teniendo una infracción a la... en este caso, si nos multan por esa razón y nosotros somos conscientes de que cometimos la infracción, yo les puedo asegurar que ya no les vamos a dar el gusto porque nos vuelvan a poner una multa, ya no volvemos a cometer el mismo error. Entonces lo mismo sucede cuando se crea una política, evitar que se salgan del entorno todos los procedimientos y que estos se encaucen al objetivo de la empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Tener toda su información financiera en orden y apegada en ley. Ese es uno de los objetivos. Negocio en marcha. Bueno, negocio en marcha. Después creo que en la presentación viene un poquito de teoría, pero igual yo se los voy explicando para que tengan ustedes una noción a qué se refiere. Negocio en marcha se refiere a que la empresa tiene la capacidad de poder continuar funcionando. Les hacía mención el tema de las maquilas. ¿Qué sucede con las maquilas o qué sucedía en sus épocas, que yo creo que ustedes están muy jóvenes para poder entender esa parte? ¿Qué sucedía? Que, por ejemplo, las maquilas tenían ciertos beneficios en nuestro país, porque lógicamente era un beneficio recíproco. ¿Y cómo sucedaba eso? Bueno, países desarrollados implementaban en nuestro país fábricas, que esas fábricas lo que hacían era que generaban empleo a las familias de escasos recursos y ese ya era un beneficio para nosotros como país. ¿Por qué? Porque generaban empleo. Pero en contraparte ellos también exigían algún tipo de beneficio y el Estado les otorgó exención de aranceles o impuestos. Quiere decir que entraba su mercadería o su materia prima, aquí se procesaba, no pagaban impuestos al ingresar y de la misma manera se retiraban y las vendían en otros países. Entonces ese era un beneficio gana-gana, si lo quieren ver así. Pero el problema de este tipo de negocios era de que más se daba con los asiáticos, de que a la gente que tenían trabajando en algún momento no le pagaban sus prestaciones. En muchas ocasiones la gente se quedó inconforme porque pasaba el tiempo y sus prestaciones no se las daban de años y automáticamente la empresa era bien astuta. Porque cuando la empresa ya veía que tenía demasiadas deudas, lo que hacía era que agarraban todos los gerentes, porque no eran de este país, agarraban sus cosas y se iban, y dejaban la empresa, y dejaban la maquinaria, y dejaban todas las instalaciones como estaban. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que la empresa, todos los activos que tenían, no alcanzaban para cubrir todas las deudas. Entonces la empresa ya estaba en quiebra desde hace años, pero uno no lo visualizaba. Entonces mucha gente lo que hacía para poder compensar esa deuda que le tenían, automáticamente pues extraía máquinas, extraía equipo, extraía algunos activos, etcétera, con los que trataban de compensar la deuda que se les tenía. Lógicamente eso quedaba libre del Estado, que el Estado era el que se encargaba de ordenar ese tipo de situaciones. Yo lo vi en algunas ocasiones donde los pobres operarios arrastrando las máquinas que servían para coser, porque de la noche a la mañana se enteraban de que los gerentes se habían ido del país, de que ya no había ninguno y la empresa brillaba por su ausencia y entonces la gente empezó a cobrárselas de esa manera. Ese podría ser un escenario que ustedes puedan entender en donde la empresa debe de tener controlada como requisito mínimo la capacidad para continuar como negocio en marcha. Otro ejemplo es que cuando veamos los estados financieros, cuando nosotros hablamos de activos, nos estamos refiriendo a todo lo que tenemos de nuestro control. Y la semana anterior yo les hablaba a ustedes, un activo puede ser un carro, una casa, el mobiliario que yo tengo por acá, la computadora, que eso me pertenece. Y un pasivo es todo lo que yo pueda deber. Yo puedo deber la computadora, puedo deber la casa, puedo deber el carro, pero al final es una obligación que yo tenga. Entonces, para hacer referencia a cómo la empresa puede estar
en una situación correcta es que, por ejemplo, usted en activos tenga un número simbólico, para que me puedan entender, 100, y en pasivos usted tenga 50. Lo que quiere decir que de sus obligaciones, usted las puede pagar con el 50% que tenga de sus activos. Quiere decir que si tiene 100, únicamente paga 50 y le quedan líquidos 50 y usted puede continuar como negocio en marcha. El problema se da cuando, por ejemplo, hay empresas que tienen 100 de activos y tienen 100 de pasivos, 100 de deudas. Al tener esa combinación, la empresa está en cero. Quiere decir que ya no tiene nada, porque todo lo que tiene ya lo debe. Y peor aún cuando las empresas tienen 100 y deben 150. La versión del tema de las maquilas que yo les decía. Tiene 100 en activos y debe 150. Mejor se fueron y dejaron todo como estaba y así se curaban las heridas en ese caso o las deudas. Entonces, es una situación que debe de visualizar, en este caso, el contador público auditor, el administrador, el ingeniero, para poderse dar cuenta cómo la empresa se encuentra y si tiene la capacidad para poder cumplir sus obligaciones. El otro requisito mínimo es base de lo devengado, yo les platicaba. Usualmente nosotros registramos nuestras operaciones, si lo queremos ver así, a futuro. Cuando se dice a futuro es de que, por ejemplo, nos entregan una factura de una compra que se hizo y nosotros la pagamos el siguiente mes. Un ejemplo. Cuando es de lo devengado, de lo percibido, es que en el momento que nos entregan la mercadería, en ese momento yo pago. En el caso de lo devengado es que nos entregan la mercadería, la recibimos, me entregan la factura y yo la pago al mes siguiente. En cambio, la otra opción que es de lo percibido es de que en el momento que me entregan la mercadería yo la tengo que pagar. Uniformidad, pues les hacía mención también de que, por ejemplo, nosotros hablamos, nos recordamos del tema del colegio, nos recordamos de otras situaciones donde a nosotros nos decían, vengan bien uniformados y automáticamente nosotros con los zapatos bien lustraditos, calcetines, no sé si eran blancos o negros, pantalón azul, camisa blanca y bien peinaditos. Entonces todos andábamos de la misma manera, andábamos uniformados. Uniformidad lo que quiere decir es de que se mantenga la forma de realizar o hacer los registros contables. Y yo les explicaba, por ejemplo, en el caso de las depreciaciones. La ley del impuesto sobre la renta, en el decreto 10/2012, indica que, por ejemplo, las depreciaciones se deben de realizar para activos, por ejemplo, mobiliario y equipos, un 20%. Lo que dice que ese activo va a quedar automáticamente depreciado en 5 años. Entonces, ¿por qué se da esa situación? Entiendo de que tengo varios compañeros acá que del tema contable pues no controlan mucho o se les ha dificultado. Entonces, en este tema yo les hablo de una depreciación que es, por ejemplo, un vehículo. Se lo voy a poner así. Un vehículo automáticamente, si ustedes se pueden dar cuenta, cada vez que se va usando, el vehículo se va, ¿cómo se dice? Poniendo, si se va poniendo más, sufre más desgaste, tiene más kilometraje, las llantas se desgastaron, el motor, como ha estado funcionando, también sufre desgaste. Entonces, al final, para que ustedes me entiendan, le dan una vida útil de 5 años, en lo cual esa opción se genera de acuerdo a lo siguiente. Si una empresa compra este activo, que es un vehículo, y lo traslada directamente a su estado de resultados como gasto, en el año que lo compró y que lo traslada a gasto, ese año murió esta cuenta, si lo queremos ver así. Pero la ley del impuesto sobre la renta crea una opción en la que dice, usted compró un vehículo, automáticamente ese vehículo le puede durar contablemente 5 años. Entonces, le dice, y usted lo puede ir depreciando sobre un 20% por año. Entonces, si nosotros lo vemos así, quiere decir que en estado financiero va a aparecer la cuenta vehículo, y ustedes se han dado cuenta en algunos estados financieros, en donde la cuenta aparece vehículos y abajo aparece depreciación acumulada. Lo que quiere decir que esta cuenta, que en su momento, les voy a volver a poner el mismo número simbólico, el vehículo costó 100 quetzales,
y al año tiene una depreciación de 20 quetzales, que representa el 20%. Entonces el vehículo tiene un valor a esa fecha de 80 quetzales. Lo que quiere decir de que yo aprovecho una parte o la parte que se está desgastando, que sería el 20%, que sería en este caso los 20 quetzales, para poderlo aplicar a mi estado financiero, 20 quetzales. Al siguiente año yo le aplico los otros 20 quetzales y al siguiente año otros 20 quetzales hasta que se culminen los 5 años. ¿Por qué se hace esa operación? Porque si yo lo tomo en un solo año, puede ser que me traiga beneficio, como también puede ser que no sea la mejor estrategia fiscal, que yo lo traslade de un solo al estado de resultados como gasto en un año, y yo lo puedo degradar en 5 años. Ese análisis se hace para ver qué es el beneficio que puede tener la empresa. Permítame que están tocando el timbre nuevamente. Ahí estamos. Entonces, lo que sucede es de que cuando nosotros hablamos de uniformidad, eso quiere decir de que todos los años yo voy a depreciar sobre el 20% de ese activo. Pero resulta que hay personas que se han dado cuenta que, por ejemplo, un vehículo no le dura 5 años. Un vehículo puede durar hasta 10 años, 15 años, y ahí ando yo con mi carcachita que ya tiene 20 años, y entonces digo, me dura más tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha llegado a dar la posibilidad de que no se deprecie en 5 años y en más tiempo. Pero resulta que yo inicié depreciándolo en 5 años y me doy cuenta que el vehículo a los 5 años tiene mayor, o a los 3 años, tiene una potencia y sigue generando. Entonces yo cambio el porcentaje. Antes era el 20, ahora lo paso al 5, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso. Por eso se dice uniformidad, porque yo debo de mantener siempre la misma forma de operar. Por eso les decía, uniforme, todos vienen igual. Zapatos negros, pantalón azul, camisa blanca y bien lustraditos y bien peinaditos. Entonces, así es como se deben manejar los registros contables. Siempre deben de ser igual. En tal sentido, entonces, si no cumple ese requisito mínimo, está creando una infracción como una norma básica. Entonces, ahora, importancia relativa. Pregunto antes de seguir avanzando. Vamos a ver. Están viendo ahí comentarios en el chat. Quiero dar un chance para ver si alguien tiene alguna... Si sí me están entendiendo, si sí estoy siendo un poquito claro. Me gustaría, pues como les dije, el grupo pues es un poquito reducido y realmente esto lo que hace es de que podamos interrelacionar comentarios o cruzar comentarios, y si alguien tiene duda, pues sin miedo, pregunte, porque al final es importante tener entendible el tema. Como yo lo platiqué el primer día de clase, pues entiendo que aquí hay muchas personas que tal vez no dominan o no controlan esta parte, y sí me gustaría que me lo hicieran ver para poder yo buscar la mejor forma y trasladarles el contenido del curso de una manera que vayan ustedes digiriendo o digeriendo bien la información. Entonces, pregunto, ¿alguien tiene una duda hasta dónde vamos? Ok, Hasta el momento todo claro. Gracias, Edna. Bueno, entonces vamos ahí, pues, y no tengan pena, si alguien tiene duda, pues yo todos aquí lo voy a escuchar cuando tocan el timbre, cuando levantan la mano, y me detengo para poderles apoyar. Bueno, entonces continúo. Importancia relativa, pues se refiere a que alguna cuenta es sumamente importante dentro de los estados financieros y hay que darle el enfoque como tal, porque puede hacer que exista alguna explicación para el mejor entendimiento de los estados financieros. Perdón, ahora nos vamos a compensación. Cuando hablamos de compensación, esta palabra lo que dice es de que yo no puedo compensar una deuda con una cuenta por cobrar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, resulta que a mí, una persona, por decirles así, me vendió algo y me lo dio al crédito.
Entonces yo a esta persona le debo. Ah, bueno, pero esa persona la otra vez me prestó unos centavos y no me los ha pagado. Entonces yo lo que hago es de que le digo, mira, no te voy a pagar porque como la otra vez me prestaste el dinero y no me lo has pagado, así quedamos tablas, por decirle así para que me puedan entender. En la vida real pues se puede dar, ¿va? Uno tiene que aprovechar si en dado caso le deben a uno, pero en el tema contable esas operaciones no se pueden generar. Yo no puedo justificar una cuenta por cobrar por una deuda que me tenga alguien. No lo puedo hacer porque no es la operación más lógica de la empresa. Y veamos otro ejemplo. Yo tengo una empresa que se dedica a bienes y raíces, en donde una persona me compró un apartamento y por ese apartamento esa persona me debe o me tiene que pagar el mantenimiento mes a mes de su apartamento. Pero esa persona viene y me ofrece el servicio de seguridad para el edificio. ¿Está bien? Entonces, al ofrecerme el servicio, yo le tengo que estar pagando a esta persona el servicio de seguridad mes a mes por los agentes que tenga. Pero resulta de que esta persona no me ha pagado el mantenimiento de su apartamento durante 3 meses, pero yo le tengo que pagar el servicio de seguridad porque me lo ha brindado también durante el tiempo que lleve y como el pago es mensual, pero esta persona me debe 3 meses. Entonces, yo podría hacerlo en mi mente, por decirles así, y decirle, mira, disculpa, no te voy a pagar el servicio de seguridad de este mes porque me debes cuotas de mantenimiento y entonces yo no puedo dejar pasar más tiempo en que me pagues la cuota de mantenimiento y cruzo la cuenta por cobrar con la cuenta por pagar. Eso no lo puedo hacer. O sea, una cosa es el servicio que me preste, que yo se lo tengo que cancelar y pagar como tal, y otra cosa es lo que esta persona me deba. Entonces, ese es un orden. Entonces, por eso dice compensación. No puedo compensar un tipo de deuda con un tipo de pago. Información corporativa es referenciar la información que sea en relación a la empresa en sí. Luego tenemos estructura y contenido, nos estamos refiriendo al contenido y la estructura de los estados financieros. Identificación, cada estado financiero se va a identificar como tal, por ejemplo, balance general, estado de pérdidas y ganancias, tenemos el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas explicativas a los estados financieros. Entonces estoy identificando cada uno de los estados financieros. Y luego tenemos el periodo, y como lo mencioné, el periodo denota, por ejemplo, ¿de qué fecha se está hablando? En el caso del estado de pérdidas y ganancias, yo les expliqué que aparte de colocar el título del estado de pérdidas y ganancias, se coloca la fecha, y es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero en el caso del balance general, el periodo es acumulativo, desde que nace hasta la fecha actual. Entonces dice balance general al 31 de diciembre del 2021, por ejemplo. Entonces se debe de identificar correctamente el estado financiero. Y por último, oportunidad, cómo poder hacer beneficio de las cuentas o de las operaciones en el momento que se genera. Entonces ahora vamos a estados financieros básicos. Balance de situación, que es igual al balance general. Estado de resultados, que es igual al estado de pérdidas y ganancias. Estado de flujo de efectivo, que en este caso pues comúnmente conocido como el estado de flujo de efectivo. Estado de patrimonio neto y notas aclaratorias o notas a los estados financieros. Estos son los estados financieros básicos que cuando ustedes les pregunten, aquí los tienen. Estos serían, y vamos a tratar de ver la estructura de cada uno de ellos. El balance de situación dice que es un cuadro numérico que nos muestra en un momento los bienes propiedad de la empresa. Al costo depreciado, y aquí aparece la cuenta que les había platicado, la depreciación, al costo depreciado o al valor indicado. En este caso, pues lógicamente si hablamos de los bienes en propiedad de la empresa, estamos hablando de todos los activos.
Y cuando me dice al costo depreciado, es porque en el balance general yo, por ejemplo, coloco el famoso vehículo que les mencioné, que me cuesta 100 quetzales, pero tiene una depreciación de 20, y entonces al costo o al valor, a la fecha de presentación de los estados financieros, entonces el vehículo vale 80 quetzales, porque tenía un valor de 100 menos una depreciación de 20, al final tiene un valor de 80 quetzales a la fecha, o valor indicado. El pasivo, ya sabemos que son todas nuestras obligaciones, y el capital neto de dicha unidad económica, o sea, el capital de los socios, el pasivo, las obligaciones. Dice que un estado financiero estático, por presentar la información a una fecha, es un estado financiero estático por presentar la información a una fecha determinada. Entonces, en este caso, era lo que les comentaba. Balance general automáticamente es puede ser, por ejemplo, acaba de terminar el segundo trimestre, que es donde se presentan el pago de impuestos para la mayoría de empresas, al 30 de junio. O en su caso, que ahorita esté terminando julio, posiblemente en algunas empresas, que así debe de ser, se presenta el estado financiero a la fecha de que termina el mes, y en este caso va a ser al 31 de julio. Su estructura, bueno, en este caso, pues, activos no corrientes. Cuando nosotros hablamos de los activos no corrientes, empiecen ustedes a analizar. Si escuchan un poquito de ruido, es porque les comento que ya empezó a llover por acá. No sé si por ahí con ustedes también, pero por acá ya están cayendo los señores, entonces posiblemente vaya a haber alguna interferencia, pero por el momento continuemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los activos no corrientes, estamos hablando de todos aquellos activos, para que ustedes tengan claro, aquí en esta sección del balance se colocan todas aquellas cuentas que sean de activo y que sean superior a un año. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, por ejemplo, mobiliario de equipo. Usted compra mobiliario de equipo y lógicamente lo tiene en su empresa para más de un año, porque es muy difícil que una empresa compre mobiliario de equipo y a los 10 meses vuelva a cambiar de mobiliario de equipo y a los otros 10 meses vuelva a cambiar. Entonces, eso no se da por lo general, y por lo general que sí se da es de que el equipo pues se mantiene durante más de un año, 3, 4, 5 años, a veces hasta que está foliado, pero ahí está. Entonces, esa cuenta está en los activos no corrientes. Ahora bien, activos corrientes son aquellas cuentas que sufren movimiento en un periodo inferior a 12 meses o un año. ¿Cuáles cuentas pueden ser? Bueno, por ejemplo, en el caso del activo no corriente, no les listé algunas cuentas, pero puede ser vehículos, mobiliario de equipo, herramientas, equipo de cómputo. Entonces, tipo de cuentas, su sinónimo es de que vienen a recaer en la empresa para poder estar por más de un año. Ahora bien, no tiene movimiento, es porque ya les dije de que no vamos a comprar un vehículo a los 10, 8 meses, sino que hasta que ya el vehículo truene, si lo quieren ver así, pero al final lo legal es a los 5 años. Ahora, cuando hablamos de activos corrientes, son todas aquellas cuentas que tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses. Y en este caso, ¿cuáles pueden ser? Hablemos caja, hablemos de bancos. Y analizamos estas cuentas, ustedes se pueden idear en su mente que, por ejemplo, una empresa está recibiendo dinero y está pagando las deudas. Entonces, al estar en esta situación, eso lógicamente la empresa lo tiene constantemente. Entonces, es un activo corriente porque está en movimiento por un periodo inferior a un año, pues, todos los días, si lo queremos entender así. Caja chica, pues caja chica está la cuenta de caja chica y esa cuenta está en constante movimiento. Bancos, esta cuenta también está en constante movimiento porque ahí nos hacen depósitos, ahí depositamos, de ahí sacamos dinero para pagar algunas obligaciones. Entonces, al final, son de las cuentas que tienen un movimiento en un periodo inferior a 12 meses. Luego tenemos el patrimonio, pues en el patrimonio es todo lo que la empresa posee como capital, ganancias, pérdidas, reservas. Entonces es parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué va aquí pérdidas y ganancias? Porque en esta cuenta va acumulado los resultados de los años anteriores. Por ejemplo,
Si el año anterior, 2019, por el tema de la pandemia, la empresa tuvo pérdidas, automáticamente el resultado va a pegar a nuestro patrimonio. Pero resulta que en el año anterior al 2019, el 2018, la empresa generó ganancia, va al patrimonio, y entonces vamos a tener dos cuentas, una que diga pérdidas de ejercicios anteriores y otra que diga ganancias de ejercicios anteriores. Al final es el resultado que se está generando en la empresa y lógicamente debe de ser reflejado como tal, porque esto se les traslada a los accionistas. Y ahí también tenemos el capital, que el capital es el valor con que la empresa se constituyó desde su inicio. Entonces, se puede o se mantiene en la cuenta global llamada patrimonio. También tenemos una cuenta de reservas, que esa siempre la van a ver ustedes dentro del patrimonio, y es una obligación que manejan las empresas de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Creo que me han levantado la mano. Mi amigo Byron, déjela ir, dijo aquel uno, cuénteme. Byron, te escucho. Que ya no está transmitiendo su pantalla, dice, pero yo sí lo logro verle. Ok. A ver, alguien más que me pueda confirmar. Es que aquel a estar metido, saber bien qué echar, puede estar metido. No, Lick, tampoco me aparece nada en pantalla. Igual y a mí tampoco me aparece nada. A mí tampoco, yo no puedo verla. A mí tampoco. A mí tampoco Entonces me parece nada. ya empezaron las quejas. Va, mire, pues entonces, manténganse en línea, me voy a retirar, voy a volver a ingresar. ¿Sí? Posiblemente pues sea un problema de señal, entonces yo voy a salirme y regreso de nuevo. Vamos a ver, pues, ¿sí me logran escuchar por ahí? Perfecto, perfecto. Vamos a ver ahora qué pasa por acá, pues. Por favor, confírmame si se logra ver la pantalla. Hoy sí está compartiendo, Lick. Ahora sí. Ahora sí, yo siempre lo he visto. Me llega, ahí estamos. Entonces, no tengan pena, cualquier cosita díganme, porque ahí se recuerdan de que esto es la guía para poder ir entendiendo el desarrollo del contenido. Entonces, ahí estamos. Gracias por avisarme. ¿Quién fue? Byron, creo yo que fue. Solo huevito, nada. Y caldito de huevo de la mar. Bueno, ahí estamos con mis amigos. Entonces, ¿Y de verdad? ¿No? Marlene, hombre, ahí está. Ya la pagué. Bueno, entonces, entonces estamos en su estructura y cuando hablamos de patrimonio, pues al final me quedé con el tema de la reserva. La reserva legal, alguien tiene su micrófono por ahí encendido aparte de Yoyo. Ahí estamos, gracias. Ah, no, ya no. Cuando hablamos de la reserva legal, que es una cuenta que ustedes van a encontrar en el patrimonio, esta reserva es una obligación que la ley del impuesto sobre la renta aplica a todas las empresas que generan ganancia. La razón es que esta cuenta
es como que dijeran ustedes, bueno, de lo que me pagan este fin de mes, yo voy a agarrar el 50% de mi salario o de mi pago y lo voy a ir a depositar a un banco, porque si aquí el día de mañana tengo una emergencia, pues yo tengo mis centavitos ahí para cualquier eventualidad. Entonces, así funciona también la reserva. La ley obliga a todas las empresas que generan ganancia que de su ganancia, una parte proporcional, que en este caso es el 5%, se traslade a una cuenta de reserva. Y entonces ustedes cuando vean estados financieros van a visualizar esa cuenta y ustedes van a decir de dónde sale. Simple y sencillamente del 5% de las ganancias que las empresas generen año con año. Lo que quiere decir que si usted encuentra una empresa que obtuvo pérdida, no le va a calcular reserva porque no tiene plata de dónde calcular ese colchoncito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mantiene para cualquier eventualidad que genere la empresa más adelante para cubrir algún siniestro o algo, o una deuda, pero es únicamente para cierta situación. Entonces, luego tenemos pasivo no corriente. Como ya se lo dije, al igual que los activos, el pasivo no corriente es una cuenta de obligación, pero para cuentas mayores a 12 meses. En este caso, pues podemos hablar de una hipoteca, ¿verdad? De un préstamo bancario, que al final estas obligaciones por lo regular son superiores a 12 meses. Entonces van clasificadas en este reglón. Y luego tenemos, perdón, vamos a ver, ¿qué hice yo acá? Ahí está. Luego tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente se vuelve también una obligación, pero que esta es en periodos menores de 12 meses. ¿Y cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, sueldos por pagar es una obligación. Impuestos por pagar es otra obligación. Lo cual, lógicamente, se va a estar haciendo el movimiento en un periodo menor a 12 meses y entonces estas cuentas van en este reglón. Activos no corrientes, bueno, yo ya se los expliqué, pero aquí se lo voy a ir redactando para que no haya ningún problema. Son aquellos activos que a su liquidación no generan capital de trabajo. Se espera que no sean liquidados en un periodo de un año. Dentro de este rubro se incluyen activos tangibles e intangibles. Entonces, ahora bien, vamos a ver si estamos en orden por acá. Quiero agarrar a la primera persona que está en mi pantalla. Y aquí tenemos Raúl Eduardo Gómez Rivas. ¿Está por ahí, mi amigo? No está Raúl. Josué Azael Luarca. Tampoco. Mi amigo Giovanni Mayorga. Silic. Ahí estamos, maestro. Va. Una consulta. ¿Sabes la diferencia entre activos tangibles e intangibles? No, la verdad, no, le quedó mal. Ok, perfecto. Vamos a ver, alguien del grupo que sepa, o en este caso que nos quiera apoyar. No hay respuesta. Algunas respuestas desviadas. Bueno, supongo que lo tangible es algo que sí se puede tocar, ¿no? Algo que sí se puede percibir, tocar, ver y todo eso. Y los intangibles, pues son los que no se ven. Algo así, supongo, ¿no? Bueno, uno que no sabías, pues. Bien, no. Bien, ahí estamos. ¿Así es? No, así es. Así es. Ok. Bueno, entonces vean, pues, como dijo Giovanni, pues al final un activo tangible es el que se puede tocar. Entonces yo tengo una computadora y la agarro y lógicamente la puedo palpar. Un vehículo lo puedo palpar. Pero ¿qué es lo que yo no puedo tocar? Por ejemplo, como activos. Va, ahí les va. A lo mejor piensen un poquito. A ver, Stephanie, Lisette. Silic. A ver, dígame usted un activo intangible. Estaba pensando, Lick, por ejemplo, alguna depreciación. No. Está muy fría. Vamos a ver.
Está bien, gracias, Stephanie. Quiero ver, Emma. Emma creo que había levantado la mano. Podría ser como seguros médicos de los empleados, las licencias de, por ejemplo, los programas que realizan dentro de la empresa o algo así. Correcto, ahí estamos. Lo que trató de decir nuestra compañera Emma es, por ejemplo, veámoslo así, una licencia de un software de un sistema de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, los softwares sirven para que se generen o corran algunos programas específicos o especiales para la entidad. Entonces, estos ahora en la actualidad uno los compra en línea, pero uno nunca los ve. Y cuando siempre la máquina está trabajando y uno ni siquiera puede ver dónde está ese programa. Entonces, se vuelve un activo. Entonces, al final, este activo es intangible porque yo no lo puedo tocar. Sí sé que existe, sí sé que estoy pagando por este activo, pero no lo tengo. Al igual que como dijo la compañera en este caso, pues al final me dijo una licencia, pero también escuché que me dijo Emma unos seguros, algo así creo que escuché. El seguro, pues al final, yo sé que no lo voy a estar viendo en el momento, pero si surge una eventualidad con algún trabajador, no sé si por esa línea se fue usted, Emma, pero si es una eventualidad que se genere, pues el seguro se va a ver. ¿Por qué? Porque a la persona que le suceda algún inconveniente, algún accidente, se lo van a llevar a la clínica y entonces ahí se va a ejecutar el seguro que se esté pagando. Pero en el tema de las licencias, esas sí no, porque nunca las voy a ver. No sé si me explico por ahí. Entendí el silencio de todos. ¿Alguien más había levantado la mano por ahí o había mandado un mensaje? Quiero ver. Exacto. Sí, Stephanie, un vehículo puede ser tangible. Perfecto. Bueno, vamos, pues entonces ya tenemos una apreciación de lo que es un activo no corriente, tangible e intangible. Luego tenemos los activos corrientes, son los bienes y derechos que la empresa cuyo saldo espera se realicen o se tienen para su venta o consumo en el ciclo normal de operaciones, que en este caso estamos hablando de un periodo de 12 meses, que es el ciclo normal de operación de una empresa, y al año siguiente vuelve otra vez a iniciar de cero. Entonces, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, clientes. Automáticamente la empresa genera ventas y genera a veces que estas ventas que sean al crédito. Entonces se activa una cuenta que se llama clientes, y entonces a los clientes uno les está cobrando constantemente para que puedan cubrir esa obligación que tienen hacia nuestra empresa. Entonces, en este caso es un activo corriente. También se dice que son aquellos bienes y derechos que se espera realizar en 12 meses que al convertirlos en efectivo otro medio equivalente que no esté restringido. Bueno, ya lo que les había platicado. Entonces tenemos ahora pasivo corriente y en este caso son las obligaciones de la empresa que se espera sean liquidadas en un año. Y pasivo no corriente corresponde a las obligaciones que serán liquidadas en periodos mayores a un año. La entidad deberá refinanciar su saldo. Entonces, en este caso, pasivo corriente, podemos decir impuestos por pagar, sueldos por pagar. Es una obligación que se tiene y que va a ser en un periodo inferior a 12 meses. Mientras que en pasivo no corriente, ya les dije, una hipoteca, un préstamo, que son cuentas que se generan para periodos mayores de 12 meses. Patrimonio neto, pues dice que es el valor total de una empresa una vez descontadas las deudas, es decir, descontado el pasivo, la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, se puede decir que es un concepto de carácter diferencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes les dicen, por favor, dígame la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo igual a capital. Porque ahí se recuerdan, activo es todo lo que es mío o lo que yo tengo. Y pasivos son todas mis obligaciones. Entonces, se asume que la empresa va a tener más activos que obligaciones. Y al hacer la diferencia es activo, todo lo que tengo, menos todo lo que debo, todo lo que tengo que pagar, mi diferencia va a ser un pasivo. Mi diferencia va a ser un capital, un patrimonio. Entonces, en tal sentido, ojo con la pregunta que les hice, o que les dije, donde uno dice ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual a capital. Ok, para que no se desesperen y pongan en práctica lo que tal vez hemos medio aprendido el día de hoy. Van las preguntitas. Señala que algunas partidas deben presentarse en el cuerpo principal de los estados financieros, mientras que otras no pueden mostrarse en las notas.
Ojo con esa pregunta. La siguiente dice que son las bases establecidas para la elaboración de los estados financieros. Ojo con eso. La pregunta número 3 dice, indique si es procedente declarar que los estados financieros cumplen con la aplicación de todas las normas a excepción de una norma, la cual se abandona para cumplir con la presentación razonable. La pregunta número 4 dice, significa las utilidades o ingresos no cobrados pero ganados, las transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe el pago. Ahí se recuerdan esa pregunta, está muy bonita porque yo se los hice ver de una manera. Y por último dice, son los principios, métodos, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la empresa para elaborar los estados financieros. Bueno, ahí estamos. Entonces, en tal sentido, ahí tienen ustedes las 5 preguntitas. Creería yo que con esto, pues yo les doy las gracias para esta presentación, porque todavía falta, así que no vayan a aplaudir ya. Entonces, termino con esta presentación. Tenemos la número 3. Entonces, voy para acá. Previo a ello, pues quisiera saber, ¿tienen alguna pregunta, mis amigos? En lo que preparo la otra presentación. Así aprovechamos el tiempo. ¿Quién quiere hablar por ahí? Bueno, vamos a ver aquí pues. Bueno, si no hay preguntas, pues avancemos con la semana 3, como les repito. ¿Por qué es que estoy tratando de avanzar con las presentaciones y vamos, por ejemplo, con la semana 2? La razón es porque cuando ya vengan los casos prácticos, eso nos absorbe más tiempo. Entonces, lo importante es que ahorita avancemos con la parte teórica y cuando vengan los casos prácticos, nosotros ya utilizamos un poquito de tiempo del que tengamos. ¿A quién se le está cayendo el agua por ahí? Ya iba a identificar quién era, pero no. Bueno, estamos con mis amigos. Entonces, sigamos avanzando. Pregunto, confírmeme si se logra ver la presentación, por favor. Yo sí la veo, Lick. Sí se mira, Lick. Perfecto, gracias. Mira, Órale, pues ahí estamos. Bueno, entonces vamos. Semana 3, análisis e interpretación de estados financieros, código F044. Semana 3, estructura de los estados financieros y su servidor Cristian de León. Entonces, avanzamos y dice, objetivo de la clase, pues que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el contenido, la utilidad y la diferencia de los estados financieros. Entonces, en este caso, creo que vamos a empezar a ver en sí su estructura general. Bueno, estructura del balance general. En cumplimiento a la importancia relativa de dónde los estados financieros deben mostrar cifras materiales, su estructura debe contener como mínimo, y aquí está, el balance de situación, y aquí tenemos un ejemplo. Así es como, por lo general, van los estados financieros en su estructura muy general de cuentas. Y por eso es de que para la primera tarea, yo voy a dejarles que me realicen unos estados financieros. Yo creo que desde ya ustedes deberían, las personas que no tienen mucha relación con los estados financieros o les cuesta, la primera tareita que yo les dejaría sin goce de puntos, porque esta es a nivel individual y sin goce de puntos, es de que empiecen a sacar un listadito de cuentas y vean a qué estado financiero afecta. Por ejemplo, si yo les digo caja y bancos, esta cuenta afecta a el balance general, a la cuenta o a la clasificación del activo corriente. Entonces, cuando ustedes busquen, pueden buscar en San Google, sacan listaditos de cuentas de los estados financieros y les va a decir
a balance general, activo corriente, activo no corriente, a estado de resultados, gastos administrativos o gastos de venta. ¿Por qué les digo esto? Porque eso los va a ayudar a ustedes a familiarizarse, porque, por ejemplo, en el ejercicio que yo les dejé, yo les voy a dejar una sopa de cuentas, y en la cual ustedes deben de estructurar las cuentas y trasladarlas a la parte del estado financiero que corresponda. Lógicamente, ¿cuál va a ser la prueba para ver si está bien? Que debe de cuadrar o deben de cuadrar los estados financieros. Entonces, al final, es un juego, pero debe de ser entendible, y quienes más están interesados en entender esta parte práctica son ustedes. A las personas que les cuesta un poquito o que no tienen familiarización con este tema. Al final, esto es muy importante porque yo les dije desde el primer día de clase, contabilidad y estados financieros llevamos nosotros siempre. Lo que pasa es que no lo vemos como tal porque nuestro diario vivir es un corre-corre, trabajo, estudio, etcétera, pero en la vida real todos llevamos estados financieros. En la vida real cada uno está pensando ahorita en el pago de este fin de mes porque ya tiene presupuesto, tiene que pagar tarjeta, tiene que pagar luz, tiene que pagar colegio, y entonces ya está generando contabilidad mentalmente, ya está generando un presupuesto, y automáticamente va a ver que sus finanzas en algún momento saldo rojo, debo más de lo que gané, de lo que generé. Entonces ya empieza a ver cómo vamos a reducir un poquito el pago de la tarjeta. Yo tenía que pagar, por ejemplo, 1,000 quetzales, ahora voy a pagar 500 porque no me va a alcanzar, y esos 500 los utilizo para pagar otra deuda, y entonces ustedes ya están haciendo contabilidad. Lo que no tienen es que no lo hacen en documento, pero mentalmente ya lo están trabajando. Entonces el balance de situación nos dice que se divide en activo y pasivo y patrimonio. Pero para iniciar el activo, se subdivide en activos no corrientes y activos corrientes. Los activos no corrientes, ustedes van a encontrar propiedad, planta y equipo neto. Aquí, pues, por lo regular, como yo les dije, en su integración general va a aparecer el activo 100 quetzales, su depreciación 20 quetzales y a la par un saldo que diga 80. 80 quetzales es el valor neto a esa fecha. Activos intangibles, pues ya vimos que son las licencias. Entonces, en este caso, hay que pagar por ellas, pero no las vemos dentro de la empresa, pero sí sabemos que los sistemas están corriendo perfectamente. Inversiones financieras, en este caso, es que yo tenga una inversión en otro banco, automáticamente es un activo porque es plata que yo tengo en otra entidad y que me está generando. Inversiones en empresas, que posiblemente la empresa sea muy grande y tenga yo filiales y tenga invertido cierta cantidad de dinero en estas empresas que son de la corporación. Otros activos, pues al final pueden haber otros activos como por ejemplo maquinaria, herramientas, equipo de cómputo, etc. Activos corrientes, pues ya sabemos que son aquellos activos que tienen movimiento en un periodo menor a un año. Tenemos nuestros inventarios. Entonces, un inventario es importante que tenga movimiento en un periodo inferior a 12 meses. Y es más, si fuera un inventario que tuviera movimiento a cada mes, mucho que mejor. Deudores comerciales, en este caso, pues clientes, cuentas por cobrar, que se vuelven deudores comerciales. Luego tenemos anticipos, que los anticipos, pues al final es algo que nosotros trasladamos y que todavía nos deben por ese dinero que sacamos. Quiere decir que está en nuestro poder. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, anticipos sobre seguros. Resulta que yo tenía que pagar el seguro del mes, pero yo pagué 12 meses. Entonces, tengo en mi poder para 12 meses y aunque después me estén mandando la factura, pero temporalmente tengo 12 meses a mi favor. Efectivos y otros medios líquidos como caja y bancos, caja chica, entonces al final se vuelven activos que tienen movimiento en periodos menores a 12 meses. Patrimonio, pues tenemos el capital pagado, que fue con el que se constituyó la empresa, las reservas que yo les había mencionado, las pérdidas acumuladas de periodos anteriores, al igual ganancias acumuladas de periodos anteriores, interés minoritario, que este interés es la participación que tiene la empresa en otras entidades. Si al inicio nosotros vimos inversiones en otras entidades, lógicamente a nuestra empresa le están pagando un interés por esa participación. Entonces, aquí se va, como es parte de la corporación, parte de la inversión que hace la empresa va reflejada dentro del patrimonio.
Luego tenemos pasivos no corrientes, al igual que el activo, son cuentas mayores a 12 meses, préstamos con intereses, impuestos diferidos. Cuando hablamos nosotros de impuestos diferidos, son impuestos que se pagaron de más y que son, pues automáticamente, los tenemos que liquidar en un periodo mayor a un año. Son impuestos que se han pagado de más y que tenemos la obligación para poderlos liquidar en un periodo superior a 12 meses. Otras obligaciones a largo plazo, que en este caso una hipoteca. Obligaciones de retiro, pues al final se vuelve una deuda que se tenga. Por ejemplo, hablemos de indemnizaciones, que al final es una obligación que se va a pagar a ciertos empleados y que se va acumulando y se va teniendo esa cuenta superior a 12 meses. Hay empleados que tienen 10, 12, 15 años y esa obligación se tiene y tal vez no se les ha liquidado y se tiene esa cuenta pendiente. Pasivos corrientes, menores de 12 meses, tenemos proveedores. Los proveedores, vamos a ver aquí, voy a hacer una preguntita para que vayamos teniendo una idea. Vamos a ver conforme el orden Samaria Betsabé. ¿Quién manda? Ok. Dígame cuál es la diferencia entre un acreedor y un proveedor. Proveedor, considero que es el que le da insumos o adquiere los insumos. Acreedores son los que usted les vende. Ok. O no sé si estoy mal. Está bien, no hay pena, ahí estamos. Vamos a ver, tenemos a alguien más acá, Jessica Anaí. No está Jessica Anaí. Mi amigo Raúl Eduardo. Tampoco está Raúl. Solo fueron a cenar y yo aquí bien jodido. Está bien. Bueno, miren pues, para la compañera Samaria. Si bien es cierto, estamos hablando de pasivos corrientes. Entonces, desde ahí, uno analiza las cuentas que van ahí, son obligaciones que nosotros tenemos hacia el exterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proveedor, el proveedor es aquella persona que nos vendió mercadería o materiales para producir y vender. O sea, él nos dio, nosotros tenemos una tienda que vende una miscelánea. Entonces nos dieron vasos, nos dieron hojas, nos dieron y todo eso se lo debo al proveedor porque al final es algo que él me dio para que yo venda. Y acreedor siempre es una persona a quien yo le debo, pero es la persona que me vendió, por ejemplo, este escritorio, me vendió un mobiliario que como no es mercadería, automáticamente se clasifica en acreedores. Entonces, es la deuda que se tenga por compra de algo que se necesite para la empresa. Entonces, en este sentido, es la diferencia entre proveedores y acreedores. Vamos a ver quién levantó la mano por ahí que no logro ver. Samaria. Cuénteme, Samaria. Yo, Lick, una consulta. Le entiendo, proveedores, materias primas, insumos bastante importantes. Acreedores, insumos... Eso lo dijo bien. ¿Es así? Sí, correcto. Comprendo, gracias. Esa era la pregunta. Sí, Lick, gracias. Ok. Lick, perdón, o sea que un acreedor sería como el pago a la empresa eléctrica, al agua o local, ellos son acreedores. No, eso va clasificado en cuentas por pagar. Lo que pasa de que, mire pues, la razón de ser de la empresa va a justificar la clasificación de sus cuentas. Y por ejemplo, yo les hice en mención una librería.
una librería, imagínense todos los artículos que tenga una librería. Entonces viene una persona y le vende resmas de hojas para que usted pueda distribuirlas a sus clientes y venderlas a sus clientes. Viene otra empresa y le vende lapiceros, le vende diversidad de gama de marcadores, y viene otra empresa y le vende tape en diferentes presentaciones, porque al final es para su librería. A este tipo de personas que le dan este tipo de inventarios o mercadería, se les clasifica en proveedores. Ahora bien, ¿por qué? Porque su empresa es una librería y automáticamente eso es parte de la razón de ser de su empresa. El acreedor es aquella deuda que se tiene, pero no por la razón principal de la entidad, que en este caso estaríamos hablando de la persona que vende resmas, cuadernos, marcadores, sino que es la persona que le vendió, por ejemplo, el estante para que usted tenga su vitrina o sus muebles para la librería. Él se vuelve un acreedor porque usted esos estantes no los va a vender, sino que los va a tener para uso personal, mejor dicho, para uso de la librería. Ahora bien, la luz, el agua, se vuelve una cuenta de gasto y se clasifica en cuentas por pagar. Al final sigue siendo un pasivo, pero lo que yo quiero es de que tengan claro dónde van la clasificación de este tipo de cuentas, porque a veces uno tiende a confundirse. Y en este caso, energía eléctrica, agua, teléfono, son cuentas por pagar. Y ahí la tiene usted en la presentación. ¿Sí me explico por ahí? ¿Quién me había hablado? Edna, creo yo. Sí, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Pues, entonces continúo. Si tienen dudas, pues pregunten, no hay problema. ¿Me escucha Lick, perdone? Sí. ¿Quién habla? Perdone, Byron le saluda. Creo que al fin pude arreglar el problema de mi micrófono. ¿Qué pasó, maestro? Contame. Lo que entendí con el acreedor es, bueno, pues el ejemplo del estante o la estantería, lo que normalmente hablemos de una tienda normal. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi les proporcionan cámaras para ellos poder tener refrigerado su producto. O sea, las cámaras están en la tienda cumpliendo una función que es enfriar las bebidas gaseosas y lo que tengamos ahí. No le pertenece como tal a la tienda, pongámosle un ejemplo así sencillo, sino que solo cumple la función de estar ahí, pero realmente le pertenecen a Coca-Cola o a Pepsi. Eso sería un acreedor. No, porque no está dentro de tu contabilidad. Está en la contabilidad de la embotelladora, pero la embotelladora, eso te lo dio como un souvenir o un marketing que maneja la entidad embotelladora, porque te dijo, mire usted que tiene su tienda, yo le puedo poner una cámara, una refri, o para que usted ponga el producto y lo pueda vender frío y bonito. Pero ¿de quién es ese activo? De la embotelladora. En tu caso no, en tu caso es un beneficio porque contablemente no erogaste ningún centavo para obtener ese estante. Lo único que estás haciendo es venderle su producto, pero ahí por el producto sí lo compras y lógicamente lo vendes al cliente. ¿Sí me explico por ahí? Sí, me quedó claro. Entonces, bueno, se me ocurre otro ejemplo. Tal vez un servicio de mantenimiento de maquinaria de una empresa X. Ajá. Eso sí podría entrar. El servicio es un gasto. Sí, pero ahora bien, en eso tengo confusión porque, por ejemplo, obviamente es lo mismo el ejemplo que ponían de la energía, del servicio de teléfono. O sea, para mí son muy similares, pero no logro realmente diferenciarlo si es un gasto o un acreedor. Es que se vuelve gasto, pero lo tenés que pagar, porque si lo pagas a más de un mes, se vuelve una obligación. O sea, cuando veamos un ejercicio, yo sé por dónde vas y sé que te estás confundiendo un poquito, porque sí es un gasto para tu empresa. Te lo voy a poner así bien claro. O te voy a tratar de dar un ejemplo mejor, espero que te pueda aclarar esa duda, porque en este tema contable sí surgen muchas lagunas y muchas
de cosas que a uno se le complican y entonces uno empieza a darle vueltas y dice, no entiendo, pero no es eso. Por ejemplo, en tu caso, tenés una empresa, tenés un hotel, va, ahí está. Entonces, tu hotel, lógicamente, tiene elevadores para subir a todos los que rentan las habitaciones, porque es un hotel de 5 estrellas y es de tantos niveles y tenés un elevador. Pero resulta de que, en mi caso, yo tengo mi empresa que le da mantenimiento a tus elevadores. Entonces, mes a mes, va mi personal y le hace mantenimiento a tus elevadores y, lógicamente, en tu contabilidad, yo vengo y te entrego la factura. Y la factura para tu contabilidad, lógicamente, va a generar un gasto, porque le están dando mantenimiento a tus elevadores. Pero si ese gasto que es contablemente en tu empresa, no lo pagas en el momento que te entregan la factura, sino que lo pagas después del mes, por decirte, automáticamente tu contabilidad, la factura se registra como un gasto, pero la obligación se genera como una cuenta por pagar y va en pasivos corrientes porque la vas a pagar después de un mes y se vuelve un proveedor. ¿Y por qué se vuelve un proveedor en este caso? Porque le está prestando un servicio a tu hotel y tu hotel tiene que, es la razón de ser de tu negocio y tiene que estar en perfectas condiciones para prestar ese servicio. Entonces yo te presté un servicio, la factura ingresa como un gasto a tu contabilidad, pero tu obligación al momento de pagarla se genera después de un mes, entonces se clasifica en una cuenta por pagar, que en este caso sería, para que no se confundan, en proveedores. En cambio, la cuenta por pagar que yo hablaba con la compañera era porque en este caso no era la razón de ser de su librería. La energía eléctrica, pues lógicamente es un gasto que se va a generar y que ella lo va a pagar siempre. Pero la energía eléctrica no se la va a vender a las personas que van a comprar a su librería. Sí les sirve para poder tener alumbrado todo. Pero en tu caso es parte de tu negocio, porque si un elevador se daña, automáticamente quien se ve perjudicado es tu negocio. La gente no utiliza tu hotel porque no tiene elevadores para subir a los pisos 2, 3 y 4, por decirte así. No sé si me explico ahí o te terminé de hacer más chibolas, contando. No, sí me quedó bien claro. O sea, sí son al final cosas que son necesarias en la empresa, pero la palabra que usted utiliza no es la razón de ser. Y sí, me ayudó bastante el ejemplo, gracias. Va, perfecto. Cualquier duda, pues ahí estamos, pilas. Vamos a ver quién más. Creo que alguien me había escrito por ahí. Ya les iba a decir yo, alguien me había escribido. Bueno, démosle pues. Proveedor serían todas las deudas que la empresa adquiere relacionadas con la actividad económica. Sí, es esa la respuesta correcta. Y los acreedores serían las deudas adquiridas diferentes a las actividades como activos e inversiones. Sí, es el ejemplo que estamos poniendo. Lo que pasa que al final, esto sería, por ejemplo, gracias Vivian, esta sería la teoría, pero ya en la práctica se vuelve más complicado porque entonces ya entra uno en dudas como lo que están comentando acá los compañeros, pero así es. Proveedores son todas las deudas que se tengan por la actividad normal de la empresa, mientras que acreedores es todo lo que se debe diferente a la actividad normal, pero ojo con esa respuesta porque caemos en lo que preguntaba la compañera de la librería. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la luz? Es una cuenta que se adeuda, pero esa va en cuentas por pagar porque no es, ¿cómo les dijera? No es de la actividad normal porque no va en proveedores, ni es una actividad diferente que sería acreedores, sino que es una cuenta por pagar. Siento a veces que los confundo un poquito, pero quiero tratar de ponerlos en la jugada, pero para que me logren entender sería estar en un ejercicio realizándolo. Pero sí es correcto, Vivian, gracias por el apoyo. Sí están. Bueno, ¿qué dice mi amigo Isaac? Abraham Isaac. ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, Uh-huh. ¿un empleado puede ser un acreedor de la empresa? Un empleado puede ser un acreedor de la empresa. Sí puede ser un acreedor, pero que no se vea malinterpretada la situación, que haya negocios anómalos. ¿Qué te quiero dar a entender? Por ejemplo, vos sos empleado de una empresa XY, trabajás en la empresa, pero esta empresa necesita, por ejemplo,
ahora que está de moda y por la misma situación, gel para manos. Y resulta que, pues, vas con otro tu amigo, le encontraste la fórmula y la química para hacer gel antibacterial y este gel alcohol, perdón. Entonces, y la empresa lo necesita y se lo vendes a la empresa en la que trabajas. Pero, lógicamente, lo que no se tiene que malinterpretar es que sea un negocio redondo en donde lo vendas porque alguien te conectó y le estés pasando dinero bajo la mesa. Pero sí lo puede ser, ¿verdad? Y esto caemos en el tema, esto caemos en el tema de las situaciones que se dan en el gobierno. A ustedes son favores pagados, en donde automáticamente se eligió a cierto candidato y ahora este candidato me tiene que dar negocios para que yo le preste servicios al Estado. Eso no puede ser correcto. Pero si la persona pues presta un servicio de calidad y no es a obligación, pues sí se puede dar. Y en el caso de tu pregunta, Abraham, sí se puede dar, pero sí me entendiste más o menos la figura. Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Y entonces, ¿más preguntitas o continuamos? Ahí estamos, no hay problema. Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes, con el tema de pasivo y patrimonio, y pasivo corriente, pues ya más o menos hemos visto eso. Préstamos a corto plazo, ojo acá, tenemos préstamos a corto plazo y aquí hay préstamos a largo plazo. A corto plazo, ahí se recuerdan, obligaciones inferiores a 1 año. Se pueden dar préstamos a 10 meses. Ok. Provisiones para garantías, en este caso estamos hablando de alguna indemnización, cuentas por pagar de bono 14, aguinaldos, etcétera, que son pasivos corrientes que se van a generar constantemente. Bueno, partidas adicionales son partidas que dependerán de su importancia relativa. Que en este caso, esas partidas adicionales pues únicamente es como parte de la teoría, pero usualmente se presenta en las empresas que presentan sus estados financieros de acuerdo a NIF, normas internacionales de información financiera, que necesita hacer una ampliación a su estructura. No me quiero meter a eso con ustedes porque si no sería complicarles más la existencia, pero sí existen las partidas adicionales en los estados financieros. Y aquí dice plusvalía, activos especiales, gastos de desarrollo, pero eso lo vamos a dejar así. Estado de resultados, entonces dice que es un cuadro numérico que nos presenta los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo determinado de tiempo, estableciendo como resultado final la ganancia o la pérdida del periodo. Entonces ya les dije cuál es el estado de resultados, si ustedes lo hacen mentalmente. Ventas menos costo de ventas, ganancia bruta, de ahí tenemos los gastos de operación, y los gastos de operación se subdividen en gastos administrativos y gastos de venta. Entonces, a la ganancia bruta le restamos estos gastos de operación y ya obtenemos una ganancia en operación o una pérdida en operación, dependiendo cuál sea el resultado. Si es ganancia, pues automáticamente le sumamos otros ingresos o le restamos otros egresos, que al final a ese resultado se le llama ganancia antes de impuesto. Entonces, si hay ganancia, automáticamente se le calcula el impuesto sobre la renta y la reserva legal y obtenemos la ganancia del ejercicio. Ahora bien, si hay pérdida, ya no se le calcula ni siquiera ya no se le calcula nada, ahí se queda a tope porque no hay para poder calcular una ganancia ni mucho menos para calcular una reserva legal. Lo vamos a ver en un ejercicio que les voy a hacer para que me entiendan un poquito. El otro extracto dice estado financiero dinámico por referencia a un periodo de tiempo determinado. Entonces, en este caso, ahí se recuerda. El balance general era estático porque se mantiene A, pero el estado financiero o el estado de resultados es dinámico. ¿Por qué? Porque se presenta cada año y a cada año tiene nuevamente su movimiento. En enero inicia las actividades de la empresa y al final se obtiene el resultado. Eso es como, por ejemplo, ustedes inician enero y dicen, este año quiero hacer esto, quiero comprar lo otro. Al 31 de diciembre obtienen ustedes su resultado. ¿Lo lograron o no lo lograron? O tuvieron una ganancia o tuvieron una pérdida. Y entonces no se pudo este año. Bueno, entonces empezamos el siguiente año. Y otra vez, este año quiero lograr esto. Y entonces así es como se genera también la operación contable de las empresas.
Se van viendo los resultados y los movimientos que se van teniendo año con año. Y forma de presentación, existen dos formas de presentar los estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. Y dice que es método de la naturaleza de los gastos o método de la función de los gastos o método del costo de ventas. Entonces, más adelante hay una presentación donde está representado. Yo, por ejemplo, lo genero de la manera, si no estoy mal, en método de la naturaleza de los gastos. Pero lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo les dije ventas menos costo de ventas. Entonces ahí vamos a ver cómo es como yo lo presento, o cómo es como yo lo conozco, o cómo es como yo lo utilizo, que ese es el más común. Entonces, método de la naturaleza de los gastos consiste en agrupar los gastos del estado de acuerdo con su naturaleza, o sea, ingresos en un grupo y los gastos en otro grupo. ¿Ok? Y método de la función de los gastos o método del costo de ventas dice que consiste en clasificar los gastos de acuerdo a su función como parte del costo o del departamento donde se desempeñen. En este caso, los gastos van gastos de venta y gastos de administración. Entonces, comúnmente la forma en que se utiliza es como la segunda. Cuando yo les dije la segunda, era acá, método de la función de los gastos o método del costo de ventas. Entonces, en este caso, es la segunda usualmente la que yo utilizo, no la primera, para que no se me van a perder ahí. Y ahí, de todos modos, les tengo un ejemplo con números. Estado de resultados, y aquí está bien. Ingresos, otros ingresos, egresos y costos, variaciones. Este es un esquema nada más para que ustedes tengan una idea. Este es la primera forma de presentarlo, que es método de la naturaleza de los gastos. La forma de cómo lo presento yo o cómo se presenta en la mayoría de empresas es así. Y era lo que yo les había mencionado. Ingresos menos costo de ventas igual a margen bruto, más otros ingresos, gastos de operación, gastos de venta, gastos de administración, otros gastos de operación, resultado en operación, gastos financieros, participación de afiliados, ganancia antes de impuesto, impuesto sobre la renta, ganancia o pérdida después del impuesto, y estas son las partidas adicionales que habíamos visto en la teoría, que no las vamos a utilizar porque ya les dije que nos vamos a complicar más, y luego viene la ganancia neta. Aquí, ¿qué me faltó? En la ganancia, después de la ganancia antes del impuesto, yo tengo el ISR, me faltó la reserva legal, pero solo para que lo tomen ustedes ahí como nota, aquí va la reserva legal. Entonces, este sería el estado de resultados que comúnmente se aplica en la vida real. No quiere decir que el otro no se utilice, pero el más convencional es este. Y es el método de la función del gasto. Y entonces nos vamos a las preguntitas. Antes de que yo avance, quisiera saber si no tienen dudas. Pregunten ahorita, aprovechemos el tiempo. Como les repito, yo no sé si voy rápido, ustedes me cuentan. Quisiera saber, lo que pasa es que esta teoría, pues al final la vamos a complementar cuando ya estemos haciendo un ejercicio. Pero quisiera saber si tienen algunas dudas. Si no hay dudas, entonces me voy con la preguntita número 1. Se comprende por la diferencia entre el activo y el pasivo. Eso está como para que saquen 10. Se le denomina aquella partida que en su contenido depende de gran parte de su importancia relativa, ¿cuál es? Son aquel grupo de cuentas que ostentan su posición al constituirse superior a los 12 meses en el estado financiero. ¿Qué grupo de cuentas se está refiriendo? Luego me dice, ¿cómo se le nombra la cuenta que solo tiene descontados los costos de producción dentro de los estados financieros? Ojo, general, y lo acabo de ver en la diapositiva anterior, si no estoy mal. ¿Cómo se llama el estado financiero cuya función e integración se acopla de una mejor forma a las intenciones de la empresa? Presta su orden el grupo de los ingresos y gastos para su mejor comprensión.
Es parte de lo último que acabamos de ver. Entonces acá, creo que ya estamos. Pregunto si tenemos más dudas. Bueno. Por mí estamos A ver, mis claros. amigos, tenemos. Ok, perfecto. Perfecto, mi amigo Josué. ¿A qué horas termino con ustedes? A las 10:45. Bueno, pues aprovechemos un poquito, pues quiero avanzar porque ya les digo, en el caso práctico es donde nos vamos a absorber el tiempo. Seguimos con la estructura de los estados financieros en la clase 4. Yo creo que ustedes, tenemos el examen parcial, creo que llega hasta la clase número, ahorita les digo yo para que ustedes, a la semana 5. Entonces, quiere decir que podemos utilizar, por ejemplo, ahorita la semana 3, pues nos logramos absorber gran parte de la teoría, y la semana 3, que sería la próxima semana, podríamos ver un ejercicio en donde yo pueda desarrollar, no sé si ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con un ejercicio de cuentas, desarrollar un estado financiero en donde vean ustedes cómo se va compilando, cómo se va armando el estado financiero. Porque entiendo de que aquí hay algunos, ahora tengo a 25 personas, que qué bueno que ha aumentado el grupo, pero dentro de lo que yo estuve sondeando la semana anterior, o la primera semana, era que había algunos compañeros que no entendían mucho del tema contable. Entonces, eso pues al final me sirve a mí para poder tratarlos con cariño, si lo quieren ver así, y poder desarrollar un ejercicio y que me entiendan la parte teórica que he estado conversando con ustedes y llevarlos a la práctica y que vean ustedes que tiene mucha relación. Lógicamente con el ejercicio que yo desarrolle, pues no crean ustedes que ya sí aprendieron todo, sino que esto se consume conforme se va practicando en la vida real. Entonces, esto es lo que hay que ir teniendo en cuenta. Bueno, vamos a ver, pues, ahorita que no quieren hablar, ustedes están muy callados o están, pero bien emponchaditos con esta lluvia. Entonces, vamos. Curso de análisis e interpretación de estados financieros, el código es LFE 044, estamos iniciando la semana 4 y es la estructura de los estados financieros. Continuamos con la 3. O sea, esta es la continuación de la número 3, digámoslo así, la semana 3. El objetivo de la clase, pues creo que va a ser el mismo, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el contenido, la utilidad y la diferencia de los estados financieros básicos. Estado patrimonial neto. Entonces, el estado patrimonial neto es el cuadro numérico que nos muestra los cambios sufridos en el patrimonio de los inversionistas ocasionada por, ya sea, ganancias o pérdidas del periodo, pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas y reservas. Vamos a ver, alguien tiró la moneda ahí que quiere preguntar algo. Vamos, Abraham. Mi amigo, usted había preguntado anteriormente, creo que lo había visto ahí presente, pero pensé que o era nuevamente la manita. Vamos, Abraham. No, licenciado, disculpe, es que se me había olvidado bajar la manita. Va, dale. Estamos ahí, pues, maestro, no hay pena. Vamos, pues entonces, el patrimonio, como lo mencioné anteriormente, es un cuadro numérico que nos muestra los cambios sufridos en el patrimonio de los inversionistas ocasionados por ganancia o pérdida del periodo, pérdidas acumuladas, ganancias acumuladas o reservas. Entonces, al final, esto es como que ustedes dijeran, bueno, me voy a meter a un negocio con mi amigo y quedamos con mi amigo de que yo iba a darle cierta cantidad de dinero. Y a final de año vamos a ver los resultados. Pero resulta que de lo que se invirtió con el dinero que yo di, la empresa perdió. Vamos a verlo así desde ese punto de vista. Entonces, como la empresa perdió, entonces una parte proporcional a lo que yo aporté me corresponde. Quiere decir que de la pérdida que obtuvo la empresa, una parte me va a quedar a mí, pues porque yo soy accionista y voy a absorber también las pérdidas. Así como también voy a pedir cuando gane, cuando pierda también me toca ser responsable de eso. Entonces,
En el patrimonio va esa estructura en donde se van reflejando. Y alguien me dirá, mire, Licky, ¿por qué si aparecen ganancias acumuladas y eso, por qué no lo reparten? Por ejemplo, lo que pasa es que bajo las leyes de nuestro país es increíble, pero solo des en cuenta, pues, cuando hay una ganancia, la empresa paga el impuesto sobre la renta, que es de un 25% al fisco. Y entonces esa ganancia la trasladan al patrimonio. Pero hicieron otro amarre en donde cuando uno quiera distribuirle esa ganancia a los socios, debe de pagar un impuesto. Y es un impuesto del 10%. Entonces, aparte de lo que yo ya pagué, tengo que volver a pagar cuando yo quiera sacar esa cuenta que dice ganancias del estado financiero. Lo que quiere decir de que yo la voy a pagar, se la voy a distribuir a los socios. Entonces, tengo que pagar un 10% sobre eso. Pero al final, son las reglas del juego en nuestro país y lógicamente lo tenemos que hacer. Y entonces, información adicional en el patrimonio neto serían operaciones de capital, decreto de dividendos. El decreto de dividendos es lo mismo que yo les acabo de explicar. Es el pago a los accionistas, para que no se van a perder. Saldo de pérdidas y ganancias, valor en libros. En este caso, pues, cuando hablamos nosotros de valor en libros, es que viene relacionado cuando ustedes han escuchado aquellas palabras que dicen las acciones de la empresa o las acciones de los inversionistas. Resulta que al final, pues, depende del capital que aporten, al final van teniendo valor esas aportaciones. Y resulta que yo aporté 100 quetzales, por ejemplo, aporté 100 acciones de 100 quetzales. Pero resulta que a final de año, las acciones, como hubo ganancia, aumentaron su valor. De 100 quetzales pasaron a costar 125. Entonces, ese es el valor en libros. A ver, alguien levantó la mano. ¿Quién pudo haber sido? Calle hoy, o mejor dicho, hable hoy o calle para siempre. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ninguno fue el chat. ¿Por qué el chat? Bueno, ustedes me ponen en pausa. Bueno, y entonces el valor en libros, pues es el valor que a la fecha se puede tener de esas acciones que maneja la empresa. Prima sobre acciones es porque, por ejemplo, yo en algún momento tengo mis acciones en la empresa y resulta que deseo venderlas, ¿verdad? Y entonces, como les hice el ejemplo, era que yo las tenía valoradas a 100 quetzales, un ejemplo. Pero resulta que se las voy a vender a otro socio. Y le digo, mira, yo te vendo mis acciones, pero a 125. Entonces las vendí con el valor mayor al que están registradas. Entonces las vendí con prima. A eso se refiere. Otra vez el chat, no son mentiras. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? O sí, otra vez el chat, bien, va usted. Bueno. No, yo creo que es el timbre de salida. Entonces, para que no se desesperen, pues yo los dejo por acá. Nos quedamos en la presentación número 4, si no estoy mal. Entonces, yo los veo la próxima semana. Espero que baje el archivito y se los estoy enviando para que ustedes tengan la grabación de la clase. Y ojo, por si tienen algunas dudas, pues tal vez ahorita no, pero resulta que en la semana tienen alguna duda, alguna consulta, pues con gusto yo los puedo apoyar. Si en dado caso tengo la respuesta, si no se las busco y se las doy la próxima semana, pero siempre estoy para poderles servir. Entonces, si no hay preguntitas, pues yo diría que los dejo por acá para que vayan a cenar o sigan durmiendo. Ustedes me cuentan por ahí. Lick, solo con una consulta. Sí va a mandar las 2 diapositivas. Sería la 2, 3 creo que es, ¿verdad? Porque vamos por la 4. La 1 ya la envié, ¿no? Sí, en PDF sí ya lo mandó. Las otras 2 no las tenemos. Por si nos apoya con esas. Va, de acuerdo, yo se las estoy enviando al chat. Yo creo que hay más personas que se están incorporando ahorita. Con gusto, yo se las envío. Correcto. Estamos allá a la Gracias, orden, pues, jóvenes. Bueno. ¿Alguien más? ¿Duditas? Yo. Bueno. Únicamente Giovanni creo que pidió los números
No sé si ya habrán agregado los que ya enviaron su número, al menos a mí no, solo para que no me dejen. Sí, fíjate que yo pedí los números porque hay una amiga una compañera del grupo que se encargó de ser la administradora del grupo. Supongo que ya tomó nota y conforme el pasar del transcurso de la noche los va a ir agregando. Ah, ok. Muchas gracias, Joan. No te preocupes. Ya agregué los 3 que me enviaron al chat al iniciar la clase y ahorita voy a agregar los que enviaron mensaje. Pero si ustedes tienen el número de alguien que haga falta, lo envían en el grupo y yo lo agrego. Muchas gracias. Gracias, Emma. Gracias, muy amable. Emma, perdona, ¿es WhatsApp o es Telegram lo que usan? Al menos no estoy agregado y fui el primero en enviar el número. Es WhatsApp, pero si alguien no está, si quiere me puede escribir al 5166-8267. Muchas gracias, pasen feliz noche. ¿Lo puedes repetir, Emma, perdona? 5166-8267. Muchísimas gracias y gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Ahí estamos con mis amigos. Bueno, feliz noche, se me cuidan. Gracias, igualmente. Feliz noche.